calendario de Adán es totalmente controversial y hoy en día es la estructura artificial más antigua del mundo. A veces se la denomina la Stone Age africana. Es anterior a Stonehenge y a la Gran Pirámide de Giza por decenas de miles de años. Está en Sudáfrica, en Mpumalanga, y es un círculo de piedra que aún está en pie, de unos 30 metros de diámetro, y según algunas cuentas tiene más de 75.000 años. Además se identificaron varias alineaciones astronómicas en el sitio y posiblemente es el único ejemplo de un calendario de piedra megalítico completamente funcional, en su mayoría intacto. Está disperso por las montañas de Sudáfrica una cantidad de ruinas de círculos de piedra. Las estimaciones del número de estas ruinas fueron hechas en 1891 por un explorador inglés que estimó alrededor de 4.000 ruinas en esta área. Hacia 1974 la estimación ya había aumentado a 20.000. Y al día de hoy el investigador Michael Tellinger estimó que el número de antiguas ruinas de piedra es de 100.000 e incluso posiblemente muchas más. Algunos de estos círculos de piedra no tienen puertas o entradas y la mayoría está conectada por una red de canales que a menudo se las confunden con caminos. Esto recuerda a las ruinas de Göbekli Tepe y a los dibujos que se hacían sobre los edificios o los templos o también ciertos lugares de culto en la antigua Atlántida. Son siempre ruinas circulares. Los africanos del lugar, los autóctonos, la llaman el lugar del nacimiento del sol. Y bueno, este lugar salió a la luz, se puso en conocimiento de la gente en 2003, cuando el piloto sudafricano Johan Hein, que había estado sobrevolando las montañas de Mpumalanga durante más de 20 años, sacó muchas fotos, se interesó por saber qué eran, preguntó, le dijeron que eran antiguos recintos de ganado abandonados que había dejado el pueblo bantú cuando habían emigrado del norte alrededor del siglo XIV. Pero la realidad es que estos recintos de ganado no se asemejan a estas ruinas de piedra porque tienen otra estructura y además tienen vegetación. Este piloto tuvo un accidente aéreo, es decir, cayó en ese lugar, no le pasó nada, pero bueno, quedó en ese lugar al que no había acceso. Buscando a los demás miembros de la tripulación, encontró que había la disposición de estas piedras que sobresalían del suelo, tenían una distribución particular. Entonces él fue caminando hacia los monolitos y se dio cuenta de que estaban alineados con los puntos cardinales, así como con los equinoccios y los solsticios, y que había al menos 3 monolitos alineados hacia el amanecer. Pero en el lado oeste de los monolitos alineados había un agujero extraño en el suelo. Bueno, él empezó a sospechar que esto se trataba de un calendario de piedra y de hecho posteriormente se le puso este nombre, el calendario de Adán por la antigüedad. Las piedras estaban colocadas para seguir el movimiento del sol que proyecta sombras sobre la roca. Todavía funciona perfectamente como un calendario hoy en día, siguiendo la sombra del sol poniente que es arrojado por el monolito central más alto sobre la piedra plana que está al lado. Bueno, este calendario fue originalmente una gran estructura circular de piedra parecida a Stonehenge, y en el centro del círculo hay 2 piedras verticales que se dice que fueron talladas. Todavía se puede ver la forma original. Las piedras son todas de dolomita con un peso de hasta 5 toneladas cada una
y se dice que fueron transportadas desde un sitio distante. Esta zona en donde están estas ruinas, hay muchos pozos mineros en funcionamiento y pozos de los más ricos del mundo hoy en día. Uno es la mina de oro Yeva, que está ahí en Pumalanga. Estos yacimientos llamaron la atención en 1880, pero además se sabe que las primeras civilizaciones ya extraían minerales de la zona. Y eso nos recuerda que se menciona en las tablillas sumerias esta zona de África como uno de los lugares en donde se hacían las extracciones de oro por parte de los Anunnaki, con lo cual ahí ya tenemos un punto para unir un cabo suelto que en este caso se une. Para calcular la edad de este yacimiento se hicieron en base a Orión, la constelación conocida por las 3 estrellas que forman el famoso cinturón. Bueno, se sabe que la Tierra se mueve sobre su eje, por lo cual las estrellas y las constelaciones cambian el ángulo de presentación en el cielo nocturno de forma cíclica, y esta rotación, que es llamada precesión de los equinoccios, completa el ciclo aproximadamente cada 26.000 años. Entonces, al determinar cuándo las 3 estrellas del cinturón de Orión se colocaron planas u horizontales, es posible estimar el tiempo en que las 3 piedras del calendario estaban alineadas con esas estrellas. Entonces, según Tellinger, un cálculo realizado por el astrónomo Bill Hollenbach, basado en el ascenso de Orión, sugirió una edad de al menos 75.000 años, pero luego se hizo un cálculo adicional en 2009 que sugirió una edad de al menos de 160.000 años, que basado a lo del ascenso de Orión se suma la erosión de las piedras encontradas en el lugar. Algunas de estas piedras, que eran como marcadoras, se habían roto y se habían quedado en el suelo expuestas a la erosión natural. Cuando quisieron volver a armar, a ver cómo era originalmente este sitio, se dieron cuenta que unos 3 centímetros de piedra se habían desgastado. Entonces estos cálculos ayudaron a evaluar la edad del sitio calculando la tasa de erosión de la piedra. Y lo último y más interesante sobre este calendario de Adán son las frecuencias de sonido de las formaciones rocosas de la Tierra debajo de ellas, utilizando tecnología moderna basadas en lo que sería una especie de ecografía o también de un escáner de frecuencia. Tellinger y los científicos detectaron y midieron frecuencias de sonido con propiedades acústicas hechas de la Tierra dentro de los círculos que conducen la electricidad, y estas frecuencias de sonido de la Tierra debajo de las piedras tienen forma de flores de geometría sagrada a medida que salen a la superficie. Así que bueno, plantea muchos interrogantes, sobre todo quién las construyó, cuál era la civilización y cómo las construyeron. Así que bueno, dejo ahí un misterio más y saber una vez más que nuestra civilización es todavía muchísimo más antigua de lo que siempre nos han dicho, y con cada hallazgo verificamos que nos vamos cada vez más atrás en el tiempo.